¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Gabino García, director de Red Noticias, Red Capital y Red Conexión en vivo. El coronavirus crece y se proyecta a más de 180 países del mundo. Claro, ¿quién quiere estar confinado? Pero bueno, ya la lista está creciendo y son más los países que están decidiendo confinar a los ciudadanos en esa cuarentena. El último de ellos fue Reino Unido, pese a haber más de 1.800 millones de personas encerradas en sus hogares. La cifra quédese en esta gigantesca cuarentena que se da en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud informó que se han registrado más de 375,000 casos de coronavirus en todo el mundo, así como más de 16,000 muertes ocurridas precisamente en un total de 195 países. Esta es la realidad que se vive, esta es la realidad de países que están sufriendo la pandemia del coronavirus. Este COVID-19, tan solo España tiene 39,885 casos. En Italia se dan 69,176 casos y en Estados Unidos 53,205 casos. México ahí la lleva con 367 casos. Es importante quedarse en casa. Es importante que usted, si no tiene nada que hacer en la calle, se guarde porque las medidas de seguridad están creciendo. Los gobiernos están obligando precisamente a los ciudadanos a mantenerse en sus hogares, porque es una realidad. El virus solamente se puede controlar quedándose en casa, evitando ser el portador, porque ya está comprobado que de los casos registrados, la totalidad de ellos fueron externos que llegaron precisamente a los países como América, en donde hoy se sufre esta devastación de la salud. Es una realidad. En México se dictó hoy precisamente la fase 2 de la contingencia epidemiológica, que tiene que ver precisamente con medidas muy importantes para todos los ciudadanos, sobre todo el cuidado de los ancianos, evitar que los ancianos de algún modo pues puedan ser la víctima de esta pandemia. Esta es la realidad y qué bueno que se toman medidas y qué bueno que se está buscando controlar esta situación, que realmente en Tabasco hay 6 casos, en Campeche 2, en Chiapas 2, y así como en Yucatán y en todo el país, en México, el coronavirus puede ser controlado lavándose las manos, cuidando a la familia, cuidando no salir, claro. Pero qué bonito, dice la gente, qué fácil. Ese es el rechazo que dice la gente. Qué fácil es decirle a la gente, quédate en tu casa. Pero esa gente que vive al día, esa gente que no tiene cómo y de qué manera enfrentar la realidad, ¿qué es lo que va a suceder? Es importante que el gobierno, hoy que anunció el presidente que tiene más de 400,000 millones de pesos para poder enfrentar la contingencia, pues se atienda y se le pueda dar a la gente cuando menos una despensa por semana para poder enfrentar la realidad. Una despensa equivale a 4 despensas en esta cuarentena para poder enfrentar el primer mes de esta contingencia. Esta es culpa del gobierno, por supuesto, es culpa del gobierno por no cerrar las fronteras, por no evitar la entrada de personas externas a este país que hoy tienen de cabeza a medio México. Esta es la realidad, por lo cual es importante que se tomen medidas y no solo precisamente ofreciendo pues 1 millón de créditos para medianos empresarios o taqueros, o sí, eso es bonito y qué bueno, ojalá se dé, pero no es la solución. Hoy
es importante que se atienda y se pueda corresponder. Es importante que se pueda dar a las familias ese respiro para que se puedan quedar en casa y se pueden evitar casos tan dramáticos como los que se viven en Italia, como los que se viven en España, como los que se viven en Estados Unidos, en donde la falta de previsión, la falta de precaución, la falta de ese cuidado a tiempo hizo que se diera esta pandemia que hoy mantiene el azote precisamente. Y bueno, pues no es malo quedarse en casa es poder convivir con la familia, poder estar con los hijos, poder ver el amanecer acostado en la cama y esperando que los hijos pues ahí desayunen y usted pueda asearse bien, tranquilamente, escuchar algo de música y cuidar a su familia. Pero ¿qué tan en serio se la han tomado precisamente los funcionarios del gobierno, de todo el gobierno federal, gobiernos estatales que han asumido este papel de vacaciones y se mantienen a piedra y lodo en sus hogares? Decían que nada más los de 65 años, pero no, incluso el propio gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, se mantiene bajo vigilancia epidemiológica, precisamente en razón de haber convivido con un grupo de notarios y entre ellos uno que mantiene hoy uno de los 6 casos que se viven en Tabasco de coronavirus. Esta es la situación, es la realidad y no se puede descartar ningún caso. Y qué bueno que se sepa quién es el portador y qué bueno que se sepa quién es la persona, porque eso va a evitar que se pueda propagar y que se pueda expandir esta situación y que se pueda controlar. Estamos viviendo la fase 2 de la contingencia de esta pandemia, por lo cual es importante que se pueda ir cerrando ese pico y que vaya a la baja todo lo que tenga que ver con los contagios, que se pueda controlar, así como lo hizo China, así como lo han hecho otros países. México pueda salir victorioso, claro, a través de cuidados y no precisamente con esas buenas intenciones que tiene allá, ya sabe usted quién, que realmente pues no cree y no quiere entender de que el ejemplo por la casa entra. Soy Gabino García, director de Red Noticias, Red Capital y Red Conexión, en vivo gracias a mi amiga, la licenciada Petrix Selván, directora de Noticias al Instante. Gracias a la licenciada Deyis Isidro Chan, directora de Diario Noticias. Gracias Luis Guillermo Huerta Gutiérrez, director de Fuerza 21. Dígalo sin miedo y Huerta sin reserva. Gracias a Francisco Rojas, director de Lobo Estepario. Ojalá ya esté mejor Lobito de esos golpes de la vida. Ojalá que todo esté bien. Gracias a mi amigo Martín Torrano, por supuesto. Gracias a todos ustedes, porque ustedes son la parte más importante. Donde nos vean, donde nos corran, nos vamos, pero ahí seguimos, aunque en unas partes nos bloqueen, en otras seguimos trabajando por usted. Muchas gracias. Este fue un corte informativo de Red Noticias, Red Capital y Red Conexión, en vivo, por supuesto, Red Universal Noticias. Gracias por seguirnos a través de todas nuestras plataformas a lo largo y ancho del país de nuestro México. Muchas gracias.